Descubre cómo la palabra de Dios es un escudo espiritual para tu vida hoy y para siempre. Hay momentos en los que tu mente deja de ser un lugar seguro. No pasó nada visible, nadie te atacó directamente, todo parece normal por fuera, pero dentro de ti algo cambió. Los pensamientos ya no te dan descanso, aparecen sin aviso, se repiten, se intensifican. Y lo más inquietante es que no sabes de dónde vienen. Intentas ignorarlos, intentas distraerte, incluso oras, pero regresan, una y otra vez. Y entonces comienzas a cansarte, no físicamente, espiritualmente. Porque pelear contra pensamientos es una batalla silenciosa. Nadie la ve, nadie la entiende completamente, pero tú la estás viviendo. Y aquí es donde necesitas detenerte y escuchar esto con claridad. No todo lo que pasa por tu mente tiene que quedarse ahí. No todo pensamiento merece tu atención. Y no todo lo que sientes define tu realidad. La palabra de Dios no fue dada solo para momentos tranquilos. Fue dada para momentos como este, cuando tu mente se llena de ruido, cuando tu paz se debilita, cuando sientes que algo te está robando la estabilidad por dentro. La Biblia declara que la palabra es espada. Eso significa que no solo consuela, también confronta, corta y protege. Y si no estás usando esa herramienta, estás entrando a una batalla sin defensa. Pero eso puede cambiar hoy, porque hay una forma de vivir donde tu mente deja de ser un lugar vulnerable, donde no todo pensamiento tiene acceso, donde no todo lo que llega se queda. Y ese cambio comienza cuando entiendes algo que casi nadie te explicó. Hay un momento en el que te das cuenta de que algo dentro de ti ya no está funcionando igual. No es algo que puedas señalar con claridad, no hay un evento específico que lo explique todo. Simplemente sientes que tu mente ya no es ese lugar firme donde antes podías apoyarte. Antes pensabas y eso te daba dirección. Ahora piensas y eso te genera confusión. Antes analizabas las cosas y encontrabas cierta claridad. Ahora cada pensamiento abre más dudas. Y lo más difícil es que no puedes desconectarte de eso. Tu mente sigue activa, incluso cuando no quieres. Sigue produciendo ideas, escenarios, preguntas, sin darte descanso. Te acuestas y ahí está. Te despiertas y sigue ahí. Intentas concentrarte en otras cosas, pero siempre regresa. Y ese desgaste es profundo, porque no solo te cansa, te desestabiliza. Empiezas a cuestionarte más de lo normal. Dudas de decisiones que ya habías tomado. Sientes miedo por cosas que antes no te afectaban. Imaginas situaciones negativas sin poder detenerlas. Y poco a poco pierdes confianza en ti mismo. No sabes si lo que estás pensando es real o exagerado. No sabes si debes actuar o esperar. No sabes si ese pensamiento es una advertencia o solo un miedo. Y vivir en ese estado constante de duda agota. Pero hay algo más profundo que necesitas ver. Tu mente no fue diseñada para estar expuesta sin filtro. No fue creada para aceptar todo lo que llega. Fue creada para ser guiada. Y cuando no hay guía, hay invasión. Porque no todo pensamiento nace de ti. Algunos llegan, otros se instalan, y otros crecen porque nunca fueron confrontados. Y ahí es donde comienza la vulnerabilidad, no en lo que pasa afuera, sino en lo que estás permitiendo adentro. Tal vez pensabas que solo era estrés, o cansancio emocional, o una etapa difícil, pero lo que estás experimentando va más allá. Es una señal de que tu mente está abierta, sin protección, sin dirección, sin defensa, y cuando eso sucede, cualquier pensamiento puede tomar fuerza. El problema no es que los pensamientos lleguen. Eso siempre va a pasar. El problema es que no tienes una forma clara de responderles, y cuando no respondes, los pensamientos se quedan, se repiten, se fortalecen, hasta que empiezan a definir cómo te sientes y cómo reaccionas.
Por eso ahora te cuesta más encontrar paz, por eso te sientes más inestable, por eso cualquier cosa parece afectarte más de lo normal. No es debilidad, es exposición. Estás enfrentando algo sin cobertura, y aquí es donde todo empieza a tomar sentido, porque la solución no es dejar de pensar, es aprender a proteger tu mente, no es luchar con tus propias fuerzas, es usar lo que Dios ya te dio. Pero antes de aprender a defenderte, necesitas entender qué está pasando realmente dentro de ti. Porque esta no es solo una lucha emocional, es una batalla más profunda, más constante, más real de lo que imaginas. Y lo que viene ahora te va a abrir los ojos a algo que ha estado ocurriendo todo este tiempo, sin que lo notaras. Hay una batalla que no se ve, pero se siente todos los días. No ocurre afuera, no deja marcas visibles, pero afecta todo lo que haces, lo que decides y lo que sientes. Está en tu mente. Y lo más difícil de esta batalla es que muchas veces ni siquiera sabes que estás peleando. Solo notas el resultado, cansancio sin razón clara, ansiedad que aparece de repente, pensamientos que no pediste, pero que se quedan, emociones que cambian sin aviso. Y comienzas a creer que todo eso viene de ti, que eres tú el que está fallando, que eres tú el que no tiene suficiente fe, que eres tú el que no está pensando bien. Pero la verdad es más profunda. No todo lo que pasa en tu mente nace en tu mente. Hay una dinámica espiritual que está operando, incluso cuando no la percibes. Una presión constante que busca ocupar espacio dentro de ti. La Biblia dice que llevemos cautivo todo pensamiento. Eso implica algo importante. Si un pensamiento puede ser llevado cautivo, significa que no todos deben quedarse. Significa que hay pensamientos que necesitan ser detenidos, cuestionados y confrontados. Pero si no sabes identificarlos, los aceptas. Y cuando los aceptas, empiezan a influir, primero en lo que sientes, luego en lo que crees y después en lo que haces. Así funciona esta batalla. No empieza con acciones, empieza con pensamientos. Por eso es tan peligrosa, porque si no la ves, no la enfrentas. Y si no la enfrentas, te afecta sin que te des cuenta. Empiezas a normalizar lo que no es normal. Pensamientos de miedo constantes, inseguridad que no tenías antes, dudas que te paralizan, escenarios negativos que parecen reales. Y poco a poco, eso se convierte en tu forma de pensar, pero no fue así como empezó. Empezó con algo pequeño, un pensamiento que llegó y no fue confrontado, luego otro, y como no hubo respuesta, encontraron espacio, y ese espacio se convirtió en influencia. Por eso ahora sientes que tu mente no te obedece, porque ha estado siendo alimentada por pensamientos que no han sido filtrados. Y aquí es donde necesitas entender algo clave. Esta batalla no se gana ignorando lo que pasa, se gana respondiendo correctamente, porque el silencio frente a un pensamiento incorrecto es permiso. Y cada pensamiento que no es confrontado se fortalece. Pero hay algo que cambia completamente el escenario. Cuando dejas de aceptar todo lo que piensas y empiezas a discernir, cuando dejas de asumir que todo es tuyo y comienzas a filtrar, cuando dejas de quedarte en silencio y decides responder. Ahí es donde la batalla empieza a inclinarse a tu favor. Pero para hacer eso, necesitas más que intención, necesitas una herramienta real, algo que no dependa de tu estado emocional, algo que no cambie según cómo te sientas, algo que tenga autoridad sobre lo que está ocurriendo dentro de ti. Y esa herramienta ya te fue dada, pero hasta ahora no la has estado usando de la forma correcta, porque hay algo que muchos confunden, y eso los deja expuestos sin darse cuenta. Hay momentos en los que sientes tranquilidad y piensas que todo está bien,
No hay pensamientos intensos, no hay ansiedad fuerte. Todo parece en calma y entonces bajas la guardia, crees que ya pasó, que ya superaste lo que estabas sintiendo, que ya no necesitas estar tan atento, pero esa sensación puede engañarte, porque la paz que sientes no siempre es señal de protección. A veces es solo una pausa, y si no entiendes eso, vuelves a exponerte sin darte cuenta. Muchas personas piensan que mientras se sientan bien, están bien. Que si no hay conflicto interno, no hay problema. Que si la mente está tranquila, todo está bajo control. Pero la vida espiritual no funciona solo por sensaciones. Puedes sentir calma y aún así estar sin cobertura. Puedes sentir alivio y no haber resuelto lo que permitió que esos pensamientos entraran. Puedes sentirte mejor, pero no estar protegido. Y eso explica por qué muchas veces el problema regresa. No porque fallaste, sino porque nunca cerraste la puerta. Solo descansaste un momento. La verdadera protección no depende de cómo te sientes, depende de lo que estás usando para cubrir tu mente, porque la paz emocional puede cambiar, sube y baja, aparece y desaparece, pero la protección espiritual permanece cuando está activa. Y ahí es donde muchos se confunden. Buscan sentirse bien en lugar de estar cubiertos. Buscan alivio en lugar de defensa. Y mientras esa sea la prioridad, seguirán entrando en ciclos. Momentos de calma, seguidos por ataques. Momentos de claridad, seguidos por confusión. Momentos de descanso, seguidos por desgaste. No porque algo esté mal contigo, sino porque estás dependiendo de lo que sientes y no de lo que te protege. La palabra de Dios no funciona como una emoción. No aparece y desaparece. No depende de tu estado interno. Funciona como una cobertura constante, pero solo si la usas. Porque no basta con conocerla. No basta con haberla leído. No basta con recordarla de vez en cuando. Tiene que estar activa. Tiene que estar presente en el momento en que los pensamientos llegan. Tiene que ser lo que responde, lo que confronta, lo que filtra. Porque si no hay respuesta, no hay defensa. Y cuando no hay defensa, cualquier pensamiento puede volver a entrar. Por eso no se trata de evitar sentirte mal. Se trata de no volver a quedar expuesto. No se trata de buscar paz momentánea, se trata de vivir cubierto de forma constante, y eso requiere un cambio importante. Dejar de ver la palabra como algo que recuerdas y empezar a usarla como algo que aplicas, porque hay una gran diferencia entre tener acceso a la palabra y saber cómo usarla cuando realmente la necesitas. Y esa diferencia es la que define si te mantienes firme o vuelves a caer en lo mismo. Hay algo que muchos no notan. Puedes conocer la palabra y aún así seguir desprotegido. Puedes haber leído versículos, escuchado predicaciones, aprendido frases que te inspiran, y en el momento en que los pensamientos llegan, no saber qué hacer con todo eso. Porque recordar no es lo mismo que usar. Recordar es pasivo. Es traer a la mente algo que ya conoces. Es pensar en un versículo, sentir un poco de alivio y seguir adelante. Pero usar la palabra es activo, es tomar esa verdad y aplicarla directamente contra lo que está pasando dentro de ti. Es no dejar que el pensamiento se quede, es confrontarlo, es mirar esa idea que te está generando miedo y responderle con algo más fuerte, más firme, más verdadero. Jesús no recordó la palabra en el desierto, la usó. Cuando fue tentado, no se quedó en silencio, no analizó lo que estaba pasando, no dejó que el pensamiento avanzara, respondió. Dijo con claridad lo que estaba escrito, y esa respuesta detuvo el ataque. Ese es el punto que cambia todo. La palabra no fue dada solo para ser almacenada, fue dada para ser utilizada. Pero si solo la guardas, no cumple su función completa. Es como tener una herramienta y no usarla cuando la necesitas.
Y eso es lo que ha estado pasando. Has escuchado la verdad, pero no la has activado en el momento correcto. Cuando llega el pensamiento de miedo, lo analizas. Cuando aparece la duda, la consideras. Cuando surge la inseguridad, la toleras. Y en ese espacio, el pensamiento crece, porque no hubo respuesta. Y cada vez que no respondes, le das lugar. Pero cuando usas la palabra, ese proceso se detiene, porque introduces algo que tiene autoridad sobre lo que estás sintiendo. No es una opinión, no es una emoción, es verdad. Y la verdad tiene peso, tiene dirección, tiene firmeza. Por eso, cuando la usas correctamente, cambia lo que está pasando dentro de ti. No siempre de forma inmediata en lo emocional, pero sí en lo espiritual. Y eso es lo que sostiene el cambio. Porque no dependes de cómo te sientes, dependes de lo que estás declarando. Y eso requiere intención. No sucede automáticamente. Tienes que decidir no quedarte en silencio. Tienes que elegir no aceptar todo lo que llega a tu mente. Tienes que aprender a responder con lo que ya te fue dado. Porque la diferencia entre seguir luchando y empezar a tener dominio está en ese momento, en ese punto donde decides si solo recuerdas o si realmente usas la palabra. Y cuando ese cambio ocurre, algo empieza a alinearse. Tu mente deja de ser un lugar pasivo y se convierte en un espacio protegido. Pero hay un instante específico, un momento exacto, donde esa decisión deja de ser teoría y se convierte en defensa real. Hay un instante que define todo. No es cuando lees la Biblia, no es cuando escuchas un mensaje, es cuando el pensamiento llega. Ese es el momento real. Ahí no estás en un ambiente tranquilo, no estás preparado, no estás reflexionando con calma. Estás en medio de la presión. El pensamiento aparece sin aviso, trae miedo, duda, inseguridad, y lo hace con fuerza. Y en ese instante decides, no con palabras largas, no con un proceso complicado, solo decides si lo aceptas o lo enfrentas. Ese es el punto donde la palabra deja de ser información y se convierte en escudo. Porque cuando el pensamiento llega y tú respondes con verdad, algo se detiene. No porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no tiene el mismo acceso. Ya no entra libremente, ya no se queda sin oposición, ya no crece sin límite, porque encontró resistencia, y esa resistencia no viene de ti, viene de la palabra que estás usando. Por eso ese momento es tan importante. No es antes, no es después. Es ahí, cuando el pensamiento toca tu mente y tú no lo dejas avanzar, cuando en lugar de analizarlo, lo confrontas. Cuando en lugar de tolerarlo, lo corriges. Cuando en lugar de quedarte en silencio, respondes. Ese es el instante exacto donde la protección se activa. No necesitas esperar a sentirte mejor. No necesitas entender todo. No necesitas tener paz primero. Solo necesitas responder. Decir la verdad en medio del pensamiento incorrecto. Aunque no lo sientas, aunque no tengas ganas, aunque parezca que no está funcionando, porque lo que está ocurriendo no es solo emocional, es espiritual. Y en lo espiritual, la autoridad de la verdad no depende de tu estado de ánimo, depende de que la uses. Por eso Jesús no esperó a sentirse fuerte en el desierto. Respondió en el momento exacto del ataque. No dejó pasar el pensamiento, no lo consideró, no lo negoció, lo confrontó. Y ese mismo principio aplica para ti. No tienes que esperar a que todo esté tranquilo para usar la palabra. Tienes que usarla cuando no lo está. Ahí es donde funciona, ahí es donde protege, ahí es donde se convierte en escudo. Pero hay algo que debes entender. Si no respondes en ese momento, el pensamiento no se queda igual. Avanza, se repite,
se fortalece, se instala, y luego es más difícil sacarlo. Por eso no se trata solo de saber qué hacer, se trata de hacerlo en el momento correcto, porque ese instante define si mantienes tu paz o si vuelves a entrar en el mismo ciclo, y muchos no fallan por no conocer la verdad, fallan por no aplicarla cuando realmente importa, pero incluso cuando no respondes, algo ocurre. El pensamiento no desaparece, empieza a crecer, y eso tiene consecuencias que necesitas ver con claridad. Cuando un pensamiento llega y no lo enfrentas, no se queda igual, avanza. Al principio parece pequeño, una idea pasajera, algo que podrías ignorar, pero no lo haces, lo dejas ahí. Y ese es el primer error, porque todo pensamiento que no es confrontado busca espacio, y si encuentra silencio, se instala, empieza a repetirse, aparece en momentos distintos, se mezcla con otras ideas, y poco a poco empieza a tomar forma. Ya no es solo un pensamiento, es una posibilidad que comienzas a considerar, y cuando la consideras, empieza a influir, cambia cómo te sientes, afecta cómo reaccionas, modifica cómo interpretas lo que está pasando, y sin darte cuenta, empieza a dirigir tu estado interno. Todo por no haber respondido en el momento correcto, porque el problema no fue que el pensamiento llegó. Eso siempre va a pasar. El problema fue que no hubo resistencia. Y cuando no hay resistencia, hay crecimiento. El pensamiento se fortalece porque no fue detenido, se vuelve más convincente porque no fue cuestionado, se hace más presente porque nunca fue reemplazado, y llega a un punto donde ya no parece externo, parece parte de ti. Empiezas a creer que así piensas, que así eres, que así vas a vivir, y eso es lo más peligroso, porque algo que no empezó contigo termina definiéndote, y ahí es donde el desgaste se vuelve constante. Te sientes más inseguro, más inestable, más cansado, porque ahora no solo estás lidiando con un pensamiento, estás lidiando con una estructura que se formó con el tiempo, y romper eso cuesta más, no porque sea imposible, sino porque se permitió crecer. Pero aquí hay algo importante que necesitas entender. Nada de eso tenía que llegar tan lejos. Todo pudo detenerse en el inicio, en ese primer momento donde el pensamiento apareció. Ahí era el punto. Ahí era donde tenías la oportunidad de responder, de confrontar, de usar la palabra, pero no lo hiciste. Y ahora sientes el peso, y eso no es para condenarte, es para abrirte los ojos, porque si entiendes esto, puedes cambiarlo, puedes dejar de permitir que los pensamientos avancen sin filtro, puedes dejar de dar espacio a lo que no te edifica, puedes empezar a cerrar la puerta en el momento correcto, pero para eso necesitas desarrollar algo nuevo. No basta con saber que debes responder, necesitas entrenarte para hacerlo. Porque en el momento del ataque no hay tiempo para pensar demasiado. Necesitas reaccionar diferente. Y esa reacción no se improvisa. Se forma, se entrena, se repite, hasta que se vuelve natural. Y cuando eso pasa, ya no reaccionas desde el miedo. Respondes desde la verdad. No basta con saber lo que tienes que hacer. Tienes que estar listo para hacerlo cuando el momento llegue. Porque cuando el pensamiento aparece, no te avisa, no te da tiempo para prepararte, no espera a que estés tranquilo, llega de repente, y si no tienes una respuesta formada, vuelves a reaccionar como siempre, desde la duda, desde el miedo, desde la confusión. Por eso necesitas entrenar tu mente, no para evitar los pensamientos, sino para responder correctamente cuando aparezcan. Y este entrenamiento no es complicado, pero sí es intencional. Empieza cuando tomas la palabra y la haces personal, no como algo general, sino como algo que habla directamente a lo que estás viviendo. Cuando identificas lo que más te afecta y buscas la verdad que lo confronta, cuando eliges no solo leer,
sino entender cómo aplicar y luego repetirlo una y otra vez, no esperando a sentir algo, sino declarando lo que es verdad. Aunque tu mente diga lo contrario, aunque tus emociones no acompañen, aunque no veas un cambio inmediato, porque el entrenamiento no depende de lo que sientes, depende de lo que practicas. Y cada vez que respondes con la palabra, algo se fortalece dentro de ti. Tu forma de pensar cambia, tu reacción se ajusta, tu mente empieza a reconocer lo que es verdad sin esfuerzo y llega a un punto donde ya no necesitas detenerte tanto. El pensamiento llega y automáticamente sabes qué hacer. No lo analizas, no lo toleras, no lo dejas avanzar, respondes y esa respuesta ya no es forzada, es natural, porque entrenaste tu mente para eso. Y eso cambia todo, porque ya no estás expuesto como antes, ya no reaccionas desde la emoción del momento, ya no te dejas llevar por lo que aparece. Ahora tienes dirección, tienes una base, tienes algo firme sobre lo cual responder, y eso genera estabilidad, no perfecta, pero real. Porque incluso cuando los pensamientos vuelven, ya no tienen el mismo efecto, no te dominan, no te arrastran, no te confunden igual, porque dentro de ti ya hay una estructura diferente, formada con verdad, y eso es lo que el Espíritu Santo usa. No solo lo que sabes, sino lo que has practicado, porque Él te recuerda, pero tú tienes que haberlo guardado, te guía, pero tú tienes que haber decidido responder. Y cuando esas dos cosas se alinean, tu mente deja de ser un campo vulnerable y se convierte en un espacio protegido. Pero hay algo más profundo aún, porque hay momentos donde no sientes nada, donde no hay emoción, no hay claridad, no hay fuerza, y ahí es donde muchos se detienen. Pero la protección no depende de lo que sientes. Hay momentos en los que no sientes paz, no sientes fuerza, no sientes claridad. Lees la palabra y no pasa nada inmediato, horas, y no percibes un cambio emocional. Intentas mantenerte firme, pero por dentro todo se siente seco, y ahí es donde muchos se detienen, porque creen que si no sienten algo, no está funcionando. Pero la protección de Dios no depende de lo que sientes, depende de lo que permanece, y la palabra permanece incluso cuando tú no percibes nada. Ese es el punto que cambia tu forma de vivir, porque si dependes de tus emociones, siempre vas a ser inestable. Habrá días donde te sientas fuerte y otros donde te sientas débil. Días donde todo fluye y otros donde todo pesa. Pero si dependes de la palabra, tienes algo constante, algo que no cambia, algo que no se debilita, algo que no desaparece cuando tú no lo sientes. Y eso es lo que te cubre. No necesitas sentir protección para estar protegido. No necesitas emoción para que la verdad tenga efecto. No necesitas claridad total para que la palabra esté actuando, porque lo espiritual no funciona solo por percepción, funciona por autoridad. Y la autoridad de la palabra no se activa cuando la sientes, se activa cuando la usas. Por eso, incluso en esos momentos donde todo se siente plano, donde no hay respuesta emocional, donde parece que nada cambia, ahí también está funcionando. Tal vez no lo ves, tal vez no lo sientes, tal vez no lo entiendes, pero cuando declaras la verdad, algo se sostiene, algo se establece dentro de ti, una base que no depende de cómo estás hoy, sino de lo que Dios ya dijo. Y eso te mantiene firme, porque ya no te mueves solo por lo que percibes, te mantienes por lo que sabes. Y eso es madurez espiritual, no vivir por emociones, sino por convicción, no reaccionar por lo que sientes, sino responder por lo que es verdad. Y eso cambia tu relación con la palabra. Ya no la buscas solo cuando te sientes mal, la usas incluso cuando no sientes nada, porque entiendes que no es una herramienta emocional. Es una cobertura constante, y esa cobertura no falla. Aunque no la percibas, aunque no la sientas,
Aunque no veas resultados inmediatos, sigue ahí, sosteniendo, protegiendo, guardando, y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a notar algo diferente. Tu mente ya no reacciona igual. Tus pensamientos no tienen el mismo peso. Tu interior se mantiene más estable. No porque todo cambió afuera, sino porque algo se afirmó dentro de ti. Y eso te lleva a una forma de vivir distinta. Una donde ya no entras y sales de la protección, sino donde permaneces cubierto. Llega un momento en el que ya no tienes que esforzarte tanto para responder. No porque la batalla desapareció, sino porque tú cambiaste. La palabra ya no está afuera, está dentro de ti. Ya no es algo que buscas solo en momentos difíciles. Es algo que forma parte de cómo piensas, cómo reaccionas y cómo decides. Y eso transforma todo, porque ya no enfrentas los pensamientos desde cero, ya no te sorprenden de la misma manera, ya no te dominan como antes. Hay algo en ti que se activa casi de inmediato, una verdad que sale, una convicción que se mantiene, una dirección que te sostiene, y eso no ocurre de un día para otro, se forma con el tiempo. Con cada momento donde decidiste responder, con cada vez que usaste la palabra en lugar de quedarte en silencio, poco a poco fue tomando espacio dentro de ti, hasta que dejó de ser algo externo y se convirtió en parte de tu interior. Y cuando eso sucede, ya no vives expuesto, vives cubierto, no porque no lleguen pensamientos, sino porque ya no encuentran el mismo acceso, no porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no reaccionas igual. Tu mente tiene una base diferente, ya no es un lugar abierto, es un espacio filtrado, no todo entra, no todo se queda, no todo crece, porque hay una verdad establecida que ocupa ese lugar, y esa verdad no es tuya, es la palabra de Dios viviendo en ti. Eso es lo que cambia la dinámica, porque ya no dependes de recordar en el momento correcto. La respuesta ya está formada, ya no tienes que buscar qué decir, ya sabes qué es verdad, y eso te da seguridad, no una seguridad emocional, sino una estabilidad interna. Sabes en qué creer, sabes qué rechazar, sabes qué no aceptar, y eso te mantiene firme, incluso cuando hay presión. Pero hay algo más importante todavía. Cuando la palabra se vuelve parte de ti, no solo te protege, también te guía. Empiezas a tomar decisiones diferentes. Empiezas a reaccionar con más claridad, empiezas a moverte con más paz, porque ya no estás respondiendo desde lo que sientes, estás viviendo desde lo que está establecido dentro de ti, y eso es vivir cubierto. No es un momento, no es una experiencia aislada, es una forma de vivir constante, donde no necesitas volver a empezar cada vez, porque ya hay una base firme. Y esa base no se mueve fácilmente, pero hay un paso más, un momento donde todo esto deja de ser solo aprendizaje y se convierte en una declaración real sobre tu vida. Un punto donde no solo entiendes que estás cubierto, sino que lo afirmas, lo activas y lo estableces de forma consciente. Este es el momento, no para escuchar más, sino para responder. Ahí donde estás, sin moverte, sin distraerte. Haz esto consciente, no como un hábito, sino como una decisión. Dios, aquí estoy. Reconozco que muchas veces dejé mi mente sin protección. Permití pensamientos que no venían de ti. Guardé ideas que me debilitaron y viví más tiempo del que debía, expuesto. Pero hoy eso cambia. Hoy tomo tu palabra, no solo como consuelo, sino como mi defensa. Declaro que mi mente no es un lugar abierto. Declaro que no todo pensamiento tiene acceso a mí. Declaro que lo que no viene de tu verdad no se queda. Espíritu Santo, entra ahora en mi mente. Guía mis pensamientos, filtra lo que llega, rechaza lo que no edifica, afirma lo que viene de Dios.
Desde este momento, no guardo silencio ante lo que me ataca. Respondo, no desde mis emociones, sino desde tu verdad. Cuando llegue el miedo, responderé con tu palabra. Cuando llegue la duda, responderé con tu verdad. Cuando llegue la ansiedad, no la aceptaré, la confrontaré. Hoy establezco algo nuevo. Mi mente está cubierta, mi interior está guardado, mi vida está protegida por lo que Dios ha dicho. No dependo de lo que siento, dependo de lo que permanece. Y aunque no vea cambios inmediatos, sé que algo ya fue establecido. Porque tu palabra no vuelve vacía, porque tu verdad tiene autoridad, porque lo que hoy declaro comienza a operar. Y desde ahora no vuelvo a vivir expuesto, camino cubierto, pienso con dirección, respondo con verdad. Y si en algún momento intento volver a lo mismo, recuérdame este instante, recuérdame que no estoy solo, recuérdame que tengo defensa, recuérdame que tu palabra vive en mí. Este es mi punto de cambio, este es el momento donde dejo de sobrevivir y empiezo a vivir protegido. Si esta oración habló a tu vida, suscríbete a este canal, vuelve a este momento cada vez que lo necesites y permite que la palabra de Dios siga cubriendo tu mente cada día.